Bueno, a continuación voy a desarrollar los argumentos que México podría utilizar para brindar el asilo a nacionales de Afganistán, como lo solicita la actividad. Bueno, primero iniciar mencionando que prácticamente, bueno, más bien todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnesty Internacional, Oxfam, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y un largo etcétera, reconocen una circunstancia de crisis humanitaria agravada en Afganistán. Sabemos que a julio de 2025 más de 22 millones de personas necesitan socorro humanitario y más de 3 millones han sido desplazadas, más de 5 millones solicitan en países vecinos asilo. Y bueno, no pinta bien la situación porque muchos de estos países los están regresando. Y entonces, para desarrollar el análisis y los argumentos, pues yo iniciaría con nuestro marco legal y lo que nosotros consideramos que es o que justifica brindar asilo político a nacionales extranjeros. En el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, encontramos la definición de qué es un refugiado, ¿no? El artículo 13 dice: la condición de refugiado se reconoce a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional bajo alguno de los siguientes supuestos. En las tres fracciones existen supuestos que se ajustan, pero creo que con las dos primeras es suficiente porque la tercera se repite. Debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentre fuera del país de nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de ese país, etcétera. Pero me voy a ir a lo toral de cada párrafo. Y el párrafo dice que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Aparte, en el artículo 61 dice: todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil y carezca de la protección de su país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo político ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus delegaciones o la representación que corresponda. Bueno, ya con esto hay millones de nacionales afganos que reúnen estas condiciones de ley para solicitar el asilo. Entonces, para recapitularlos, es que debido a temores fundados de ser perseguidos por motivos de religión, bueno, tenemos que hay informes de Amnistía Internacional que desarrollan en cuanto a la situación de las persecuciones por motivos religiosos. Hay testimonios de nacionales afganos que han sido perseguidos, que se encuentran en Afganistán o en otros países, y detallan cómo se han dado las persecuciones religiosas, las medidas y las políticas públicas que ha llevado a cabo el régimen talibán para suprimir otros cultos religiosos. Que debido a temores fundados de ser perseguido por motivos de género,
En el mismo informe que aquí que cito, se indica que precisamente las violaciones de derechos humanos a mujeres y comunidad LGBT han sido particularmente agresivas. 80% de las mujeres están excluidas en centros educativos y de trabajo. Se prohibió que las mujeres arriba de 12 años continúen estudios. Es muy difícil. Y bueno, se les prohíbe la participación en trabajo, o sea, no pueden tener empleo, entre otras medidas, muchas medidas que son muy represivas de las mujeres. Que encuentre que debido a temores fundados de ser perseguido por motivos de pertenecer a grupos sociales. Hay activistas de asociaciones de derechos humanos dentro de Afganistán, periodistas que han sido sujetos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas. En una cita que junto aquí de Amnistía Internacional se habla de 614 casos de detención arbitraria en los primeros 6 años del año pasado, 2025. También por opiniones políticas, es otro de los supuestos por los de temor fundado por ser perseguido por opiniones políticas. Estas desapariciones forzadas también incluyen pues a rivales políticos, y bueno, activistas que pues se oponen a las políticas públicas y pues por ende es una ideología política que se persigue. Gente que está escondida en otros países o en su propio país. Hay un artículo de un organismo para migrantes de las Naciones Unidas que cito aquí como fuente, donde hay testimonios de personas de todas profesiones y géneros y distintos perfiles dentro de Afganistán que atestiguan todo lo que está sucediendo y van a detalle de cosas que han vivido. Por sus opiniones políticas, género, grupos sociales, etcétera, ¿no? También el otro artículo menciona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad estén amenazadas por violencia generalizada de derechos humanos o violación masiva de derechos humanos, ambas las cuales pues aquí se desarrolló precisamente este clima de violencia y de persecución a una multiplicidad de grupos y perfiles sociales que pues han sido víctimas de reclusiones ilícitas y torturas y hasta sentencias de muerte, ¿no? Arbitrarias. Entonces muchos de ellos, pues de hecho Irán precisamente ha acogido muchísimos nacionales afganos como refugiados que están en riesgo de que los regresen por precisamente políticas también que en Irán están empezando a pretender implementarse, que culpan, como muchos países, a los migrantes afganos de cuestiones internas de allá. En fin, finalmente, pues bueno, volviendo a los conflictos internos en Afganistán, pues sobra hablar de ellos. Sobre todo el más famoso es pues la circunstancia con la intervención estadounidense, que intensificó la inestabilidad muy gravemente y pues no se recuperó, y cuando se fueron pues dejaron también a su suerte a la mayoría del país y de estos grupos libres, bueno, que eran libres en Afganistán. La crisis económica que ha traído las sanciones comerciales derivadas de que el régimen talibán haya tomado el control del territorio, pues también han recrudecido la crisis económica. Y pues ahí es básicamente los argumentos que creo que son más que suficientes para
un procedimiento de solicitudes de asilo masivas en Teherán. Y, bueno, tal vez hay que detallar eso. La Embajada de México en Teherán, en Irán, es por medio de la cual se debe de hacer este trámite, ya que pues ella ve los asuntos regionales de toda esa zona: Irán, Afganistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán. Entonces, pues creo que ahí a grandes rasgos se cubre